Mis amadísimos hermanos, hemos llegado a nuestro día 184. Continuamos en el libro 19, el preciosísimo libro de los Salmos. Y esperamos que en este día el Señor te haya bendecido leyendo su palabra, meditando en ella, que te haya dado luz, que te haya dado entendimiento y que te dé muchísimas ganas de compartir su palabra con otras personas. Comenzaremos por hablar del Salmo 109. Observemos en este salmo el padecimiento de nuestro Señor y algo importantísimo que se destaca de manera gigantesca en todo el salmo es la oración en contra del enemigo. Recordemos que el Señor fue a la cruz voluntariamente para que se cumplieran las escrituras y lo hizo por amor, para salvarnos. Pero Judas fue el hombre de perdición que lo entregó en manos de los inicuos. Hechos 1, 16 al 20 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, dicen los apóstoles, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, y eso es lo que está escrito en este Salmo 109, sea hecha desierta su habitación y no haya quien muere en ella, y tome otro su oficio. Observemos también el verso 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Entendamos la maldición, porque esto es lo que espera a todo aquel que se levanta en contra de la palabra del Señor. Porque los que no aman su palabra, los alcanza lo que aman, la maldición. ¿Nos resulta esto demasiado duro y difícil de entender? Fíjense que el verso 27 dice, y entiendan que esta es tu mano, que tú Jehová has hecho esto. Pelearon contra mí sin causa, dice el Salmo, otra profecía que cumplió Cristo. ¿Qué motivos tiene aquel que se opone a la palabra? Esto es algo realmente profundo. Juan 15, 24 y 25 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esto es realmente hermoso también, el verso 28. Maldigan ellos, pero bendice tú. Isaías 63, 13 al 16 dice así. Por tanto, así dijo Jehová el Señor. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y ustedes clamarán por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullarán y dejarán su nombre por maldición a mis escogidos y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Juan 16, 22 también. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les va a quitar su gozo. Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Salmos 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otra profecía cumplida de nuestro Señor. Primera de Corintios 15, 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Hebreos 10, 12 y 13, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En segundo lugar, veamos la profecía que dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Recordemos siempre que este es un tema del cual nunca vamos a hablar demasiado. Nunca será mucho lo que podamos decir, por supuesto, sobre la palabra de este tema. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, dice Salmos 96:9. Temed delante de él toda la tierra. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Qué retante, qué espectacular, pero es la palabra.
Salmo 111. Alabemos al Señor por el cumplimiento de su palabra. Todos los que se deleitan en Él deberían considerar sus obras, porque en la cruz se cumplieron las profecías, las grandes, gloriosas, hermosas, memorables, misericordiosas, poderosas obras de Jehová fueron consumadas en la cruz del Calvario. Alabémosle de todo corazón en la congregación de los rectos. Él nos ha dado el pan de vida. Él es el alimento a los que le temen. Para siempre Él se acordará de su palabra. Verso 9. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Nunca olvidemos esto, lo que dice el verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y el verso 10, este mismo verso, mírenlo en esta versión, NTV, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Amén. Salmo 112. Temer a Jehová es felicidad. Deleitarse en gran manera en la palabra es felicidad. Los hijos de los que aman la palabra serán poderosos, serán benditos. Bienes y riqueza habrá en su casa. Su justicia permanecerá para siempre. Amén. Observemos el contraste que establece el Salmo entre los rectos y los perversos. A los rectos les resplandece la luz en medio de las tinieblas. Son clementes, son misericordiosos, son justos, tienen misericordia, prestan, reparten y dan a los pobres. No resbalarán jamás porque gobiernan sus asuntos con la palabra. Serán recordados eternamente, no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor cumplirá su palabra, enfrentan triunfantes a sus enemigos y el cumplimiento de la palabra en sus vidas va a ser para siempre. En contraste, los impíos y los perversos, aunque ellos ven al justo, ellos se ponen furiosos, aunque ellos aman su perversidad, rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas.